y me comunico con el doctor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúe, profesor investigador de la Escuela de Gobierno de Tecnológico de Monterrey, para hablarnos de esta denuncia que hicieron varias organizaciones sociales, Mexicanos Primero, México Evalúa. Muy buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación para platicar sobre ese tema. Sin duda alguna, el año pasado, cuando se levantó el censo, se dio a conocer los resultados del censo educativo, hubo mucha controversia sobre los resultados de un número muy importante de personas, 114,000 personas que recibían plazas a pesar de haber fallecido, haberse jubilado y demás. También había un número muy importante de comisionados, cerca de 30,000, y de personas que se ausentaron en las semanas del censo, que también había sido un número importante. Cuando se dieron a conocer todas estas irregularidades, muchos estados reaccionaron molestos por estos señalamientos muy puntuales. Y durante el año pasado, la Secretaría de Educación Pública, junto con la Secretaría de Hacienda y las Secretarías de Educación de los estados y las Secretarías de Finanzas de los estados, comenzaron a hacer un proceso de conciliación de las plazas, en donde se tenía que tomar en consideración estas anomalías detectadas. Esta conciliación de las plazas era necesaria porque a partir de este año la Federación centraliza el pago de lo que se denomina la nómina federalizada. Es decir, esos maestros que tienen plazas, que en 1992 tenían entonces plazas que pagaba la Federación y que se habían descentralizado hacia los estados. Esas son las plazas que tiene que pagar la Federación de acuerdo a la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal a través de un fondo que se llama el FONE, el Fondo para la Nómina Educativa. Sin embargo, cuando comenzamos a ver los resultados de cómo se está haciendo la conciliación de la nómina y el pago centralizado, todavía surgen muchas dudas. Sabemos que al día de hoy la Federación, en la primera quincena de enero, hizo el pago de 918,022 personas y que reportó la SEP que hay 48,422 plazas irregulares, y de esas 48,422, 16,455 son las que los estados definitivamente tienen que aclarar de dónde vienen. Están pidiéndole a la Federación que se los reconozcan y se les metan en el FONE, pero la Federación, hasta que no presenten un procedimiento que le llaman el procedimiento de cancelación y creación de estas plazas, es decir, plazas que en teoría debieron de haber ya existido, y que si alguna persona se jubilaba, entonces podrían usar esa plaza para la creación de una nueva con el mismo tabulador, hasta que no se presente esa información y se verifique además que esas nuevas plazas se otorgaron de acuerdo a la ley educativa, es decir, mediante concurso. Esas plazas no se tienen que pagar. Pero a ver, doctor, estamos hablando de un procedimiento que se estableció desde el año pasado, donde tiene muchísimas aristas. Ya usted nos está explicando que de este total de 114,998 maestros, bueno, pues están estos que se tienen que aclarar, unos que se deben aclarar por el Estado, la Federación. Pero hoy por hoy, ¿en dónde estamos parados? Número uno, ¿cuánto tiempo puede durar este procedimiento? Y sobre todo, ese dinero que se pagó, que finalmente es como una fraude al erario, ¿qué estaría pidiendo México Evalúa? ¿Qué estarían pidiendo las organizaciones que se haga? ¿Cuántos años, imagínese, se estuvo pagando sin temerla ni deberla? Sin duda alguna, uno de los puntos más importantes en este sentido es que el gran problema que ha afectado al país es la impunidad ante la corrupción. Esto se llama fraude al erario mexicano, y en ese sentido siempre hemos estado señalando desde el año pasado, cuando sacamos un documento de análisis del censo, que se aclarara. Uno, pues si se dieron estos pagos de forma indebida, ¿quiénes fueron los funcionarios en los estados y en la Federación? Porque también hubo pagos indebidos en la Ciudad de México, y ahí las escuelas dependen de la SEP, no de los estados, no del gobierno de la Ciudad de México. En estos casos de irregularidades se demandó desde entonces cuáles fueron los funcionarios responsables
se están estableciendo las sanciones respectivas, a quién se le va a hacer procedimiento administrativo y penal, y hasta ahorita lamentablemente no tenemos respuesta ni de la autoridad federal ni de las autoridades de los estados. Y tampoco tenemos respuesta de cuándo van a terminar o cuándo nos van a aclarar qué pasa con todas estas plazas que están indebidamente o se pagaron indebidamente. Doctor Fernández, ayer el secretario de Educación, Emilio Chafet, declaraba que, bueno, reconocía primero que la educación, que la reforma educativa pues todavía le faltaba consolidarse, pero que esperaban que este año sí lograran hacerlo. ¿Qué opinión le merece esto? Pues mire, escuché las declaraciones del secretario Chafet. Sin duda alguna comparto la idea de que no todo es la responsabilidad de la SEP. Nosotros hemos insistido que hay una responsabilidad mayúscula por parte de los gobernadores y sus secretarios de educación, en donde quieren muchas veces lavarse las manos y echarle la bolita a la federación. Pero hay una parte que me preocupa de la declaración del secretario. Él mencionó que pues tendríamos que tener memoria porque desde hace 30 años Gobernación siempre entra a resolver los problemas en Oaxaca, lo cual es cierto, pero también consistentes con ese llamado a la memoria, tendría que reconocer el señor secretario que el problema ha sido que cada vez que intervienen, han intervenido dándoles dinero a la coordinadora a través de nuevas plazas que nunca se concursaron, a través de precisamente mantener plazas de aviadores y demás, bajo la idea de que con ese dinero se iban a pacificar los maestros y terminar con sus protestas y demás. Y obviamente, bajo esa lógica, lo que han producido es un círculo vicioso de protestas, pagos indebidos y corrupción, porque cada año, pues como los maestros saben que les ha resultado su chantaje, pues vuelven a las calles. No es sorpresa, o sea, hoy la ley dice claramente que aquel docente que no asista a sus labores de forma injustificada por 3 días consecutivos tendría que ser separado del servicio profesional docente. El año pasado, el secretario Chafet dijo, ya estamos aplicando la ley, ya se hizo separación de maestros. Se le preguntó específicamente por la lista de los profesores que caían en esta circunstancia y no la pudo dar. Y no la pudo dar porque no es su responsabilidad, es responsabilidad del gobernador Cue y su secretario de Educación. Pero cuando el secretario Chafet nos dice, ay, no nos sorprendamos que Gobernación entra, pues también no nos sorprendamos que cada vez que entra mal y termina descomponiendo más las cosas, pensando que las compone, pagando temporalmente una paz mala vida. Doctor Marco Fernández, investigador asociado en México Evalúa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Seguimos pendientes a ver hasta cuándo se hace pues presente la reforma educativa. También se arreglan los problemas de los aviadores comisionados, también maestros jubilados y muertos. Y bueno, a ver si no quedamos esperando todo este año también. Le agradecemos mucho su presencia. No tenemos que esperar todo el año. Tenemos, así como ustedes lo hacen en los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general tiene que estar exigiendo cuentas, porque hay mucho dinero que está de por medio y que tienen que entender tanto la autoridad federal como los estados que aquí no pueden hacer lo que se les venga en gana, que no son nuestros impuestos, nos aumentaron los impuestos con una reforma fiscal. Pues lo mínimo que exigimos es que en un sector tan importante como es la educación sean transparentes y que el tranza la pague. Por eso es también tan importante el otro tema de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, y eso es lo que preocupa, que el Congreso en ese sentido no le termina de caer el 20 cuando vemos en sectores clave como la educación que hay problemas graves de corrupción en el uso de los recursos públicos, y por lo tanto como sociedad no debemos de dejar el dedo del renglón y estar exigiendo rendición de cuentas. Coincido, doctor Fernández, muchas gracias por su llamada, estamos pendientes. Muchísimas gracias. Hasta luego.